8 de abril del 2021, millones de personas salieron a protestar. Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, entre otras ciudades, salieron a manifestarse. Fue el paro nacional más grande reciente en la historia moderna colombiana. El gobierno afirmaba que el país estaba recuperándose económicamente después de la pandemia, pero sin embargo, en la realidad se veía algo totalmente diferente. Entonces aquí nace una pregunta clave: ¿por qué las personas salieron a protestar? Ok, para entenderlo vamos a utilizar la teoría propuesta en el libro Progreso Social y Seguridad Ontológica del investigador Ricardo Sánchez Cárcamo, que nos muestra un enfoque distinto en el cual el paro nacional no fue un evento aislado, sino que fue una expresión de tensiones sociales acumuladas durante años. El contexto es importante. Colombia llegó al 2021 después de un año de pandemia, donde el desempleo aumentó y millones de personas bajaron a la línea de pobreza, y las personas de trabajos informales se quedaron sin ingresos. En medio de esta situación, el gobierno decidió crear una reforma tributaria, subiendo los impuestos, afectando específicamente a los ingresos medios a bajos en el país. El libro nos explica que en sí la reforma fue un simple síntoma, pero era algo más profundo que una simple reforma tributaria. El problema viene desde décadas en el que se nos explica una flexibilidad laboral, un aumento de la informalidad e incluso la privatización de servicios sociales, tales como la salud o la pensión. Esto nos genera una sensación como sociedad, una sensación de vulneración de derechos, derechos a los que accedemos por simplemente nacer y derechos que provienen de un pacto social o leyes como se conocen hoy en día. Porque aunque muchos derechos están garantizados en teoría, no muchas personas pueden acceder a ellos de la misma manera o de la misma facilidad. Aquí un claro ejemplo sería lo que es el sistema de salud, como ya lo mencionas anteriormente, ya que todas las personas en teoría, según nuestro pacto social, tienen acceso al sistema de salud mediante la EPS, pero las experiencias que demuestra alguien del sistema común y alguien de un sistema prepagado son muy distintas, ya que mientras alguien del sistema común tiene que esperar largas filas o una complicación increíble para conseguir medicinas, el que tiene acceso a una para pagar el servicio privado, ahí es una atención más rápida y eficiente. E incluso podríamos llegar a decir que una de mayor calidad. Eso nos demuestra que el acceso a los servicios también puede influir el poder adquisitivo, aumentando un descontento social. Ok, el libro lo explica a través de un concepto simple, como lo es la privación relativa, que no significa simplemente como ser pobre, sino es esa diferencia que hay entre las expectativas de vida y lo que realmente se puede alcanzar. Calculando, expliquémoslo como el libro, calculando las expectativas de vida como lo que establece el decil 10 de la población, ya que según el libro, si lo calculamos con el 1% de la población, se dispararía esa expectativa y sería incomparable, pero para facilitar la comprensión y la comparación, se toma el 10% de la población de mayores ingresos y se entiende teóricamente que ellos son los que establecen el nivel de consumo o ese consumo ostentoso que se proyecta, y los de las clases bajas o bueno, clases promedio o del resto de la población promedio o con ingresos promedio, sí, puede o aspira a poder consumir en algún momento. Y esto, veámoslo de una forma un poco más realista, ya que genera una sensación de frustración colectiva, ya que ellos establecen pues lo que sería como una buena educación, una vivienda adecuada o el acceso a la salud y calidad del día, esto es bueno, la estabilidad económica que se aspiraría a tener. Lo mismo que se llegó a mencionar anteriormente, esto es el concepto de privación relativa, muy importante para entender cómo se avanza. Aquí es donde aparece el concepto de seguridad ontológica. La seguridad ontológica es cuando las personas sienten confianza en sí mismas, confianza en los demás y confianza en las instituciones. Pero esta confianza depende de que existan condiciones mínimas de estabilidad y de igualdad. En el libro se nos explica que esta seguridad se basa en cuatro dimensiones. La primera es el trabajo y los ingresos, porque muchas personas sienten que trabajan mucho, pero que no les alcanza para subsistir. Es algo que se decía mucho en el paro.
El segundo son las protecciones sociales. Muchos trabajadores son trabajadores informales, lo que no les garantiza seguridades sociales ni pensiones. El tercero es la expectativa de vida. En el paro se evidenció algo que se llamaban los trapos rojos, que básicamente era dar a entender a la sociedad de que muchas familias no podían subsistir en esos momentos. El cuatro es el uso del tiempo libre. Muchos trabajadores tienen jornadas súper largas, lo que hace que no tengan tiempo libre ni para ellos ni para su familia. Cuando estas condiciones fallan al mismo tiempo es cuando aparece algo llamado la inseguridad ontológica. Entonces el paro nacional no fue simplemente una reacción a la reforma tributaria. Exacto, también fue una señal de algo más profundo, la ruptura del pacto social. El pacto social se basa en que las personas aceptan vivir dentro de un sistema que les garantice las posibilidades de mejorar su calidad de vida, oportunidades y derechos. Pero cuando muchas personas sienten que incluso trabajando o estudiando no pueden alcanzar estas expectativas, la confianza en este sistema comienza a debilitarse. Y cuando esa confianza se pierde, las personas empiezan a buscar otras formas de alcanzar esas expectativas de vida. Exactamente. Cuando el parto social no ofrece oportunidades reales para todos, algunas personas deciden recurrir a estrategias informales o ilegales, como la delincuencia. Esto no significa justificar estos comportamientos, sino reconocer que la desigualdad en oportunidades como educación, empleo o acceso a derechos también influyen en estos fenómenos. Por eso la protesta social también se puede entender como una forma de expresar este malestar colectivo antes de que el conflicto social se manifieste en otras maneras. Ya para dar una conclusión, un cierre a todo este análisis, podemos decir que el paro nacional 2021 fue simplemente una reacción a la reforma tributaria, sino que fue un evento que nos permite analizar esas tensiones sociales, esa desigualdad estructural, la precarización del trabajo e incluso el acceso desigual a la información que tenemos hoy en día o a los derechos básicos dentro del pacto social. Comprender esos procesos no es solo fundamental para analizar el paro nacional de 2021, sino que es para analizar la situación actual o la situación con la que viene Colombia desde hace mucho tiempo.